Con la accesión del hermano de Solimán, Murad I, 1359, Europa descubrió por fin lo que antes jamás sospechase, o sea, la fuerza poderosa que se había ido acumulando constantemente por espacio de más de una generación en el pequeño estado otomano, más allá del Helesponto. Murad pasó a la península de Galípoli y se sintió invencible. Tesalónica y Adrianópolis, las dos principales ciudades del imperio griego después de la capital, cayeron en sus manos, 1361, con tal facilidad que parecía indicar que había llegado el último día para aquel, pero lo mismo que Orkhán, Murad era cauto. Era necesaria una tregua para consolidar las conquistas europeas, para convertir a Adrianópolis en una capital musulmana y para organizar el sistema de feudos militares necesario para el aprovisionamiento del arma de caballería. Cuando se hubieron alcanzado estos dos objetivos y la supremacía del sultán había quedado establecida en Asia Menor, pudo emprenderse un avance hacia Constantinopla y Belgrado. El emperador cedía. La moral de los griegos era baja y se hallaba dispuestos a someterse. Solo en el noroeste, del lado de Serbia, la causa cristiana podía encontrar un campeón eficaz. Esteban Dusan había muerto, pero algo de su espíritu vivía en el pecho del rey Lázaro, su hijo, de manera que, mientras el sultán estaba ocupado en una campaña victoriosa contra sus adversarios turcos en Asia, se organizó una gran liga de los pueblos cristianos del sudoeste de Europa, 1387, bajo la dirección del rey serbio, encaminada a destruir el imperio musulmán. Serbios, búlgaros, bosnios y albaneses, polacos, húngaros e incluso mogoles de la Dobruja, pero nadie perteneciente a las viejas naciones europeas, ni un latino ni un griego, se reunieron en el campo cristiano. Es fácil comprender que un ejército improvisado en el que se hablan 7 lenguas distintas, por alto que sea el valor de sus miembros individuales, resultará siempre inferior a una fuerza experimentada que una larga y dura disciplina ha conseguido fundir en una unidad. Así resultó en la famosa y encarnizada batalla de Kosovo, 1389, que conmemora la poesía heroica de Serbia. Los turcos vencieron, pero en la hora del triunfo Murad cayó a manos de un patriota serbio. 12 años de éxitos constantes siguieron a la humillación de los eslavos cristianos, años que señalaron muchas traiciones, la aniquilación de un gran ejército cruzado del occidente, Nicópolis, 28 de septiembre de 1396, y la extensión de las fronteras otomanas hasta el Danubio y el Éufrates. El implacable Bayaceto, cuyo primer acto público había sido el asesinato de su hermano, que había compartido con él en días anteriores los peligros de Kosovo, parecía haber alcanzado a principios del siglo XV el punto máximo de la fortuna humana. Dondequiera que la bandera de sangre y negro hubiese ondeado, fuese en el frente europeo o en el asiático, había proporcionado la victoria. Cuando el sultán contemplaba la escena desde su voluptuosa corte de Brusa, cuando pensaba en su enorme harén, en sus auxiliares y esclavos cristianos, en la sumisión de los selyúcidas y en la cobardía de los griegos, así como en la fuerte trama de su poderío, extendido entonces sobre 2 continentes, sentía que había llegado el momento para una última operación insignificante, como era el reemplazar en paz o en guerra a los griegos en Constantinopla. En 1400 obligó a salir al emperador de la ciudad y, yendo a su encuentro con orgulloso desprecio, se preparó para inferirle el golpe fatal. La inminente descarga fue desviada antes de llegar a tierra. Se produjo una catástrofe que por muchos siglos constituyó a Bayaceto en ejemplo de la mutabilidad de la fortuna humana y que dio 50 años de respiro a Constantinopla. Timur Len o Tamerlán, el mogol, un viejo giboso de cabellos blancos del más lejano oriente, un erudito especialista en ajedrez, teología y conquistas, y acaso el mayor artista de la destrucción conocido en los anales del salvajismo de la humanidad, se acercaba ahora a los confines de los dominios otomanos a la cabeza de su monstruoso ejército de jinetes. Bayaceto obró con bastante rapidez para poder provocar la indignación del amo de Delhi y de Samarcanda, de Bagdad y de Damasco, y tuvo que pagar la pena de su presunción. En la anchurosa llanura de Angora, 20 de julio de 1402, el famoso ejército otomano, el instrumento de tantas conquistas, fue envuelto y destruido por la fuerza abrumadora de la caballería mogol. Bayaceto fue hecho prisionero y mientras avanzaba en una litera cerrada en su triste viaje a Samarcanda,
Los vencedores se precipitaban hacia el oeste para destruir su capital y para saquear el país hasta el borde del Helesponto y del Egeo. Que el Imperio otomano se rehiciese después de tan abrumador desastre demuestra la ineptitud de las potencias cristianas para aprovecharlo. Si consideramos que los otomanos habían perdido todas sus posesiones asiáticas, que su sultán estaba prisionero y que los hijos de éste luchaban entre ellos por la herencia, podría parecernos desesperada su situación. Pero lo que se había perdido en Asia quedó salvado en Europa. Adrianópolis era ahora una ciudad musulmana en la que se hallaban concentrados todos los recursos de la experiencia, del valor y la perseverancia necesarios para la restauración del Estado. Allí estuvo durante 40 años el centro de un gobierno eficaz. Allí había funcionarios y soldados, juristas y derviches, jurados y tribunales de justicia, seminarios para la educación de los genízaros y caudillos imbuidos del antiguo espíritu del orgullo militar. Era un magnífico centro para reclutar esclavos cristianos y de aquella capital de Adrianópolis que los griegos no se preocuparon de atacar partieron Mohamed I y Murad II para restaurar su imperio. Es característico de la desorganización que reinaba en la Europa occidental que no se hiciera ningún esfuerzo serio para tratar de los problemas otomanos hasta 40 años después de la batalla de Angora. Se permitió que pasasen los momentos felices en que el enemigo se hallaba sin soldados y sin sultán, y el occidente europeo no despertó de nuevo sus graves responsabilidades en relación con el peligro oriental hasta que Murad II hubo reclutado un ejército y remodelado el Estado, haciendo intolerable la vida en Hungría con sus agresiones de rapiña en busca de esclavos. El protagonista de la nueva cruzada fue la nación que tenía más motivos para temer y padecer el poderío restaurado de los otomanos. Los húngaros cuentan entre los más valientes y más robustas de las razas belicosas de Europa, mostrando las mismas cualidades de tenacidad que los turcos, con los que están emparentados racialmente, junto con otras comunes como los pueblos mejor dotados e inteligentes, bajo el gobierno de sus dos animosos monarcas angevinos, 1309-1382, aquella brava, aunque atrasada nación, había hecho grandes progresos, tanto en cuanto a la organización militar como en las artes de la paz. Carlos Roberto y su sucesor, Luis el Grande, supieron estimular y aprovechar con gran acierto las desordenadas energías de aquella orgullosa aristocracia. Dichos príncipes, mitad franceses, mitad napolitanos, introdujeron en Hungría mucho de la caballería francesa y algo del refinamiento de Italia. Organizaron la corte, celebraron torneos, crearon un ejército feudal y establecieron las órdenes militares y, concediendo recompensas pródigamente, atrajeron a su servicio a los nobles magiares, cuya adhesión no era tan fácil asegurar. Pero el gobierno de Hungría, que requería todas las energías de un hombre enérgico, pasó pronto, después de la muerte de Luis, a su yerno, el cual, entre todos los príncipes de Europa, era el menos capaz de concentrar su atención en la tarea ineludible de la defensa de Hungría. Segismundo, 1387-1437, esposo de María de Hungría, estaba demasiado distraído con los asuntos de Bohemia y del imperio para prestar a Hungría la atención que imperiosamente exigía un país colocado tan peligrosamente en relación con el poderío en progreso de los turcos otomanos. Después del desastre de Nicópolis, su política en aquel país fue tímida, vergonzosa e intermitente. Continuó reinando, pero dejó de gobernar y las fuerzas de Hungría, que bajo un rey vigoroso se hubieran desplegado contra los turcos, permanecieron ociosas, después que los golpes de Timur quebrantaron el poderío otomano. A la muerte de Segismundo, en 1437, la escena cambió con la aparición de un hombre genial. Ocurrió que mientras Murad estaba ocupado con sus guerras de recuperación, los húngaros descubrieron un gran soldado en Juan Hunyadi, supuesto hijo natural del rey Segismundo y de una madre húngara. Las altas dotes militares de Juan Hunyadi, demostradas en numerosas escaramuzas contra los turcos, atrajeron la atención general. Fue colocado a la cabeza de una liga tan amplia que incluía no solo los húngaros y Polonia, Serbia y Valaquia, sino también el ducado de Borgoña, Génova y Venecia, el papa de Roma y el emperador de Constantinopla. Mientras una escuadra de galeras italianas y flamencas era enviada al Helesponto, Hunyadi, a la cabeza del ejército de la Liga, cruzaba el Danubio, expulsaba a los turcos de Serbia y los derrotaba brillantemente, a la vez al sur y al norte de Emo, de manera que, por primera vez en su historia, los otomanos se vieron obligados a pedir la paz. 1444. Entonces la historia del cercano oriente pasó por un momento crítico.
el ejército cristiano había ganado 2 victorias decisivas, hallándose al sur del Emo y pudiendo marchar fácilmente hacia la capital turca. Los montañeses de Albania se levantaban en rebelión al mando de Jorge Kastriotis, que debía hacerse famoso pronto como Skanderbeg, y junto con el déspota de Serbia, Jorge Branković, buscando la alianza de Alfonso V de Cataluña, Nápoles, 1447, del que Skanderbeg se declara vasallo. Los ejércitos catalanes toman posiciones en Albania y las escuadras de Alfonso impiden la ocupación de Chipre por los turcos y ocupan bases en las islas del Egeo, mientras el rey intenta incluso movilizar al Negus Jacob de Abisinia. Los emires selyúcidas producían disturbios en Asia Menor. Era el momento propicio para el jefe húngaro de forzar el avance hacia Adrianópolis y consolidar su triunfo antes de que el enemigo se hubiese rehecho del golpe recibido tan inesperadamente. Jamás se había ofrecido a las potencias cristianas de Occidente una oportunidad parecida para arrojar a los turcos de Europa, y pasaron 477 años hasta que el destino presentó de nuevo una ocasión igualmente favorable y desaprovechada de la misma manera. A pesar de las ventajas obtenidas, Hunyadi decidió interrumpir la campaña y tratar con el enemigo, fuera que hubiese sido comprado por los turcos, o que obrase bajo la presión de los serbios, o que jugasen un papel otros factores personales o militares. Ofreció a su cansado enemigo precisamente el respiro que necesitaba. Después de esta fatal decisión, tomada durante la interrupción del invierno, la fortuna cambió para el gran caudillo húngaro. Consintió en la ruptura perfidiosa de un tratado que, aunque insuficiente, había sido sin embargo firmado y jurado por el rey Ladislao de Hungría, proporcionando con ello a los turcos, aunque solo en aquella ocasión, la rara ventaja de defender la mejor causa. Al final del año avanzó de nuevo hacia el Danubio y experimentó una derrota decisiva ante los muros de Varna, 10 de noviembre de 1444, pero aunque su ejército había sido vencido y su soberano muerto, el ánimo de Hunyadi continuaba indomable. 4 años más tarde se hallaba de nuevo en el campo de batalla a la cabeza de un ejército pequeño pero bien equipado de húngaros y valaquios, pero pesaba sobre él la maldición de la desunión balcánica. En un momento crítico de una batalla que duró 3 días, 1448, los valaquios se pasaron al enemigo, y esto sucedió en el mismo campo de Kosovo que había desvanecido las esperanzas de la libertad serbia. Por espacio de una década, Hungría fue eliminada de las filas de las potencias capaces de tomar eficazmente la ofensiva contra la puerta. Hemos llegado con ello a la última etapa de la larga carrera de perseverante ambición que, comenzando en la oscura fortaleza de las colinas de Bitinia, terminó en el palacio de los Césares. Constantinopla era todavía una ciudad griega e imperial. Sus fortificaciones, aunque menos fuertes que anteriormente, habían podido detener un ataque de Murad II, y como la ciudad no había sido tomada nunca, era general la creencia de su inexpugnabilidad. Las ciudades, sin embargo, no se defienden con la fe, sino con la voluntad y con la fuerza material. Si los griegos hubiesen estado decididos y unidos, si las escuadras de Génova y Venecia hubiesen sido puestas a disposición del gobierno imperial, si entre los pueblos italianos y griegos hubiese existido un anhelo común de salvar a Constantinopla, se hubiera salvado, pero no existía tal voluntad. Para la mayor parte de los griegos, el capelo rojo de un cardenal romano era todavía más odioso que el fez otomano, así como para los latinos la herejía de los afeminados griegos era menos excusable y debía ser condenada más enérgicamente que la falsa religión de los conquistadores otomanos. Y mientras las animosidades teológicas eran más fuertes, el verdadero fervor religioso alcanzaba su nivel más bajo. Para los mercaderes de Ragusa, de Génova y de Venecia, el poderío del nuevo imperio otomano no significaba una calamidad para la fe cristiana, sino una ocasión única de concesiones comerciales lucrativas. ¿Cómo podían aquellos astutos mercaderes atreverse a enemistarse con un estado tan poderoso y que podía durante tantos años dominar el destino político del Asia Menor y de los Balcanes? Mientras Mohamed II estaba sitiando a Constantinopla, los mercaderes genoveses del suburbio de Gálata, que tenían mucho que perder en el exilio, estaban en negociaciones para obtener la preferencia en el comercio con el Imperio Otomano. Constantino XI reinó del 1448 a 1453, el último de los Césares, aunque había sido nombrado con la anuencia de Murad y era su vasallo. Brilla en la crisis final del imperio como un estadista y un héroe dispuesto a la vez para el compromiso y para el sacrificio.
el pueblo griego de Constantinopla, para el que las disputas de los monjes fueron siempre más importantes que el choque de las razas, era indigno de tal jefe. Mientras la artillería de Mohamed batía las murallas, la opinión de la capital se exaltaba contra el emperador, quien, con la última esperanza de ganar a su causa al occidente, se había atrevido a reconocer la iglesia romana y a permitir la celebración de sus ritos en la iglesia de Santa Sofía. A estas miserables preocupaciones teológicas debemos acaso añadir que la parte principal de la defensa de la ciudad se hallaba a manos no de los griegos, sino de españoles, de alemanes y de italianos, y lo mismo que la principal fuerza defensiva no era griega, tampoco el ejército atacante era completamente turco. Los reclutas de Mohamed procedían buena parte de levas entre hombres de linaje griego y cristiano. Así ocurrió que el 29 de mayo de 1453, por culpa de los cristianos, pudo abrirse una brecha y fue asaltada la gran ciudad, pereciendo honrosamente el último de los emperadores bizantinos en la agonía mortal del imperio. Los conquistadores eran asiáticos, nómadas y continuaron siéndolo. Sir Charles Eliot, al describir el interior de la casa de un noble turco en el siglo XIX, observa que no tenía otro equipo que el que podía ser transportado a Asia, al primer aviso en un carro, una cierta dignidad de porte, unida a una grave cortesía exterior y a un sentido del humor y de la ironía, eran considerados por los observadores occidentales como rasgos favorables del carácter turco. La sobriedad en la comida y en la bebida como una virtud de sus ejércitos, pero la cultura de Occidente nunca fue apreciada por los turcos, que continuaron siempre siendo extranjeros en Europa, sin participar de sus tradiciones, limitándose en sus ideas de gobierno imperial a la filosofía de una oligarquía poseedora de esclavos en un mundo en que todos los eran potencialmente.